Bueno, acá tenemos a la doctora Tania Ariadna García Mejía. Ella es de la Coordinación de Ingeniería Ambiental del Instituto de Ingeniería. Su ponencia se titula Ingeniería de la Química en el diseño de nuevos materiales para una ciudad limpia y sostenible, que es la que nos va a presentar, y leo brevemente su semblanza. Estudió la licenciatura en Química en la Facultad de Química de la UNAM, posteriormente realizó estudios de posgrado obteniendo el grado de maestra con mención honorífica y doctora en Ciencias de la Ingeniería de Materiales. Al terminar sus estudios de posgrado, realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Ingeniería y Física, es investigadora de la Coordinación de Ingeniería Ambiental, como ya lo dije. Su línea de investigación se centra en nuevos materiales para aplicaciones ambientales y en ingeniería civil, geopolímeros y materiales activados por álcali, valorización de residuos sólidos, así como en materiales cerámicos. Es autora de artículos científicos, capítulos de libro, memorias de congreso, tiene 2 patentes en trámite, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, participa en los posgrados de Ciencias e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Ambiental, así como en el subprograma 121 de la Facultad de Química como tutor. Es un miembro muy activo de nuestra comunidad y le doy la bienvenida a la doctora García y le cedo el micrófono, no sé si quieras acá o desde allá. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para la doctora, por favor. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a la doctora Rosa María Flores por la invitación. Realmente es para mí importante estar aquí y poder hablar un poco sobre el papel fundamental que tiene la ingeniería, ¿no?, en nuestra sociedad, pero sobre todo el papel del ingeniero que tiene para los retos que nos demanda nuestra ciudad. Y bueno, también me da mucho gusto de poder estar aquí y presentar y permitirme también presentar de alguna manera cómo la ingeniería de la mano de la química nos permite tener una alternativa para una ciudad limpia y sostenible. De tal forma que la presentación la he dividido principalmente en 2 ejes. El primero es cómo es que las ciudades son consideradas los mayores contaminantes del planeta y cómo a su vez son la causa y la solución a estos problemas de contaminación y cambio climático. Vamos a ver un ejemplo muy particular en donde la industria de la construcción genera emisiones de dióxido de carbono, pero también a su vez los residuos son una posible solución para este tipo de problemas. En el segundo eje vamos a ver cómo es que la química y la ingeniería nos permite tener de la mano materiales que nos permitan dar solución a este problema tan importante. Cuando vemos estas imágenes nos podemos hacer referencia a muchos problemas. Quizá algunos de ustedes me podrían decir cambio climático, generación de residuos, generación de gases de efecto invernadero, inundaciones, sequías, escasez, sobrepoblación. Creo que no tendríamos ahora sí que un montón de palabras para describir estos problemas. Pero ¿cuál es el papel que desempeñan las ciudades en estos problemas? Bueno, la primera es que las ciudades son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y se estima que para el año 2050 este porcentaje sea del 60%. Y ojo, las ciudades ocupan únicamente el 2% del territorio de nuestro planeta. En esas ciudades además vive el 50% de esa población, ¿no? Y además esa población ha tenido un incremento muy importante, de tal manera que es 3 veces mayor que a mediados del siglo XX. Para darnos una idea de cómo es que han cambiado estos números, en 1950 eran alrededor de 2.500 millones. Para el año 2022 esa cifra incrementó hasta llegar a 8.000 millones. Pero para el año 2050 se ha estimado que esa cifra llegue hasta 9.700 millones. Aunado a esto también es importante saber que consumen 130 terawatts hora de energía. Además, consumen más de 4.600 kilómetros cúbicos de agua al año. Y no solo eso, además tienen un alto consumo de recursos. Se estima que para el año 2050 necesitaremos más de 140.000 millones de toneladas de combustibles fósiles, de minerales, de metales. Y aparte de todo eso, nos expandimos físicamente más rápido que nuestra tasa de crecimiento. Es decir, que nuestra tasa de consumo de territorio, de suelo, es del 2%. Y no
ahora sí que, aparte de todo esto, hay algo bien interesante también, que generan más de 2 billones de toneladas de residuo. Y es importante saber que toda esta población que vive en estas ciudades va a demandar algo muy importante, que es, pues, infraestructura, edificaciones, de todo tipo, comercial, institucional, gubernamental, industrial, obras públicas, pero quizá el más importante es el residencial, ¿no? Donde nosotros vamos a vivir. Y es importante también mencionar que todo esto tiene asociado una importante huella de carbono. Para darnos una idea, voy a presentar el siguiente ejemplo muy puntual. En la construcción de un edificio de 5 pisos convencional, las contribuciones relativas a las emisiones de dióxido de carbono, el 38% proviene del concreto. Para producir 1 metro cúbico de concreto, el 70% proviene de la producción de cemento. Y para producir un bulto de cemento, el 60% proviene de la descarbonatación del carbonato de calcio para la fabricación de clínker. De tal manera que la industria cementera es responsable del 5 al 8% de las emisiones de dióxido de carbono. Y no solo eso, también consume millones de toneladas de materiales vírgenes y de energía. De esta forma, todo el sector de la construcción pues tiene un importante impacto ambiental intensivo, como ya vimos, de recursos naturales y de agua. Pero algo bien importante que quizá no hemos visto es que también es un generador indirecto de residuos. ¿Cuáles son esos residuos? Los residuos de la construcción y la demolición. Tan solo en el año 2020 se hizo una estimación de alrededor de 1.100 gigatoneladas de este tipo de residuos. Generalmente estos residuos en donde se acumulan, en zonas urbanas, pero también se ha llegado a encontrar en suelos de conservación. Se dice que es una estimación porque gran parte de estos residuos se localizan ¿en dónde? Terrenos baldíos, orillas de carretera, barrancos, bajo puentes, lo que no nos permite tener una estimación real de estos residuos. ¿Qué se ha hecho en México? Bueno, solamente se han generado y publicado 2 estudios oficiales al respecto. El primero data del 2002 por el entonces gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y el segundo del año 2011 por la Semarnat. Con base en estos estudios, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción hizo una estimación importante para el 2018. Estimaron que la generación total fue de 10.15 millones. Además, en la Ciudad de México se generan alrededor de 14,000 toneladas diarias. Y eventos como los sismos son los que ayudan, ¿no?, a incrementar la generación de este tipo de residuos. Un dato muy importante es que solamente el 13% de esos residuos son reintegrados a la construcción de nuevas obras. Con todo esto, bajo este contexto, creo que tendríamos que hacernos 3 preguntas importantes. La primera, ¿qué pasa con el resto de esos residuos? Eso nos habla de una alta acumulación de estos residuos. La segunda, ¿qué quiere decir? Que tenemos una gran disponibilidad de ellos. Y si estos podrían considerarse como materias primas para la fabricación de nuevos materiales, no solamente para materiales de construcción, sino otro tipo de materiales. La tercera, ¿se requiere una alternativa al cemento? Como ya vimos, el cemento es uno de los componentes del concreto, pero hay otro dato que también tenemos que considerar. El concreto es el segundo material más utilizado después del agua, y si ambos han tenido un crecimiento exponencial importante en los últimos años, considero que la respuesta debe ser sí. Esta idea realmente no es nueva, ya se tenían los primeros indicios en 1908 por Kuhl en Alemania, que comenzó precisamente a estudiar las reacciones químicas entre las escorias y una especie de química llamada activador. Lo que hacía básicamente era mezclar el polvo de la escoria con la disolución y él veía que se obtenía un material con propiedades cementantes. Después, en 1940, siguen los estudios que dejó Kuhl en Alemania. En 1957, Glukovsky en la antigua Unión Soviética continúa sus estudios, pero ahora utilizando arcillas. No fue sino hasta 1940 cuando Joseph Davidovich en Francia estudia particularmente las reacciones de arcillas, pero arcillas calcinadas con disoluciones de hidróxido de sodio, y se dio cuenta que el material obtenido no solamente tenía propiedades mecánicas, sino que también
tenía muy buena resistencia a altas temperaturas, 1100, 1200 grados Celsius. Eso era muy importante porque Davidovich quería obtener un polímero inorgánico que resistiera altas temperaturas debido al constante número de incendios en Francia. Entonces es así como acuñe este término de geopolímeros para este tipo de materiales. Posteriormente, en 1999, Ángel Palomo en España y Van de Verten en Australia, quienes tengo el gusto de conocer, abrieron la posibilidad de utilizar otro tipo de residuos importantes. ¿Cuáles son? Las cenizas volantes. Y en general, ¿qué tiene de particular estos materiales? El primero es que se obtienen a temperatura ambiente. El segundo, no requerimos de procesos de calcinación. El proceso por el que se obtienen es muy sencillo. Como ya vimos, es únicamente mezclar un polvo con la disolución, se mezclan, se obtiene una suspensión semilíquida que puede adoptar casi cualquier forma, como vamos a ver más adelante, y que además tiene la capacidad de fraguar y endurecer muy rápido. ¿Qué tan rápido? En 1 hora es capaz de soportar a una persona, en 4 horas un automóvil y en 6 horas el peso de un avión. De ahí la importancia de este tipo de materiales. Hoy en día se han adoptado como materiales activados por álcali. En los últimos 10 años han cobrado gran relevancia e importancia, de tal manera que se han estudiado todos los mecanismos de reacción y tener esa correlación del mecanismo de reacción con la estructura y las propiedades. De ahí que podemos tener una infinidad de aplicaciones, principalmente como materiales de construcción, pero recientemente ya se han llegado a estudiar como refractarios, cerámicos, y ya en el grupo hemos empezado a utilizarlos como adsorbentes e intercambiadores iónicos. Gracias a todo esto, estos materiales ya se tienen aplicaciones a gran escala. Algunos de ellos es el primer edificio residencial de 20 pisos con concreto de escoria activada en la Federación Rusa en 1987, la primer planta de concreto en Australia bajo la marca de ICRIT, el primer edificio público que alberga el Instituto de Cambio Global en la Universidad de Queensland, y el primer aeropuerto construido al 100% con concreto geopolimérico, donde se utilizaron más de 70,000 toneladas de este material. Como hemos visto, estos materiales han tenido un importante desarrollo principalmente en Europa. En 1988 no se tenía registro de ningún grupo de investigación en México. Pero ¿qué pasa en 1999? Se registra el primer grupo de investigación en México y también en Australia. Para el año 2005 se comenzaron ya a tener los primeros grupos de investigación en lo que es China, India y el Medio Oriente. En el 2008, nuevamente México se queda sin ningún grupo de investigación, sino hasta el año 2010. Y ya en el 2018, como podemos ver, se han incrementado el número de grupos de investigación y laboratorios en torno a estos materiales, y principalmente en México podemos ver que hay grupos de investigación, los cuales están representados por Cinvestav Unidad Saltillo, la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y el Instituto Tecnológico de Celaya. Entonces, esperamos que con nuestro trabajo, pues algún día también pasemos a ser parte de esta estadística, ¿no? Que ya es un poco viejita, entonces creo que por ahí vamos, ¿no? Trabajando duro para poder estar en algún momento dentro de esta estadística. Y ahora se preguntarán qué tiene de particular las escorias y las cenizas volantes. Quizá para algunos de ustedes sea común ese término, para otros quizás no. Las cenizas volantes es un polvo muy fino que se genera en las centrales termoeléctricas donde se quema carbón. Ese polvo fino es arrastrado a través de todos los gases de combustión y posteriormente es atrapado, ¿no?, por un precipitador electrostático, y ese polvo es desechado. Ese polvo se caracteriza porque tiene propiedades hidráulicas y puzolánicas. ¿Qué quiere decir? Que reacciona con el agua y con un activador alcalino como el hidróxido de calcio y se obtiene un material cementante. Pero eso no solamente también es lo interesante de las cenizas volantes. En el mundo operan 2.330 centrales eléctricas a base de carbón, las cuales son las encargadas de producir entre el 30 y el 40% de la energía en el mundo. Y gracias a ello es que se generan entre 600 y 800 millones de toneladas de ceniza. Y otro dato muy importante, entre el 25 y el 30 de estas son reutilizadas.
A diferencia de las cenizas, las escorias también son un subproducto. Hay muchísimas tipos de escorias metalúrgicas. De entre ellas, las que más se han utilizado son las escorias de hierro. Estas escorias de hierro son básicamente un subproducto de tipo inorgánico no metálico que tiene propiedades también hidráulicas. Estas generalmente se producen a partir de la generación o producción del acero. En el mundo se tiene una producción de 1.878 millones. De esta forma se generan entre 400 y 600 millones de toneladas de escoria en el año. Pero un dato también bien interesante, entre el 75 y el 90% de estas se reutiliza. Pero esto también tiene una implicación muy importante. Año con año su valor crece. Entonces, pues ya no es tan rentable, ¿no? Quizá. Pero también es una muy buena noticia porque, ¿qué quiere decir? Que ya lo estamos aprovechando de manera importante. Entonces, creo que vamos por buen camino. ¿Y qué pasa en México? Bueno, pues en México somos uno de los 15 principales productores de acero. De hecho, eso nos ha permitido que tengamos empresas muy importantes como Gerdau Corsa, Altos Hornos de México, ArcelorMittal, Ternium, pero son las encargadas de generar 19.3 millones de toneladas de acero, y en México se generan entre 1.9 y 2.3 millones de toneladas al año de escorias de hierro. ¿Qué pasa con las centrales eléctricas o termoeléctricas a base de carbón? Tenemos 3 en México, 2 operan en el estado de Coahuila y una en Guerrero. Ellas son las que generan entre 16.31 terawatts hora a base de carbón. En el 2021, estas representaron el 16% del total de la energía y que contribuyen a la producción de energía fósil. Es así que se generan 2 millones de toneladas de ceniza al año. Estas cenizas generalmente son depositadas y almacenadas en sitios de disposición muy cercanas a las plantas. Ahora sí, con toda esta información, pues vamos a ver qué es lo que hemos hecho en nuestro grupo de investigación. Para ello nos dimos a la tarea de ver qué tienen en común las cenizas y las escorias. Si nosotros nos vamos a su composición química, podemos ver que están constituidas por 3 componentes importantes: dióxido de silicio, dióxido de aluminio y óxido de calcio, y en menor proporción otros óxidos como el óxido de sodio y de potasio. De tal manera que estos residuos generalmente tienen altas concentraciones de sílice y alumina y se han englobado con el término de aluminosilicatos. Pero después en el grupo nos dimos a la tarea de investigar qué otros residuos tienen ese tipo de composición química. Y entonces encontramos en la literatura con una muy buena sorpresa que hay una cantidad muy amplia de residuos que podemos utilizar, como cuáles: el lodo rojo, la ceniza de biomasa, la ceniza de aceite de palma, de cáscara de arroz, el humo de sílice, incluso los residuos de vidrio. Entonces, todos estos los podemos englobar en 3 categorías muy importantes, ¿no? Que son residuos urbanos y municipales, industriales y agroindustriales. Ahora, nuestra tarea es ver si aquí en México los podemos tener disponibles, cuál es su disponibilidad, cuál es su facilidad de poderlos obtener, y entonces ahora sí nos dedicamos a hacer toda la tarea administrativa, ¿no?, para poder obtener cada uno de estos materiales. Y entonces en el grupo de investigación lo que hemos hecho es trabajar con una escoria de hierro que proviene de Coahuila, una ceniza volante que proviene de Michoacán. También ahora estamos trabajando con residuos de la construcción y demolición de una planta recicladora en la Ciudad de México, residuos de vidrio que provienen del material que viene rechazado por calidad en las plantas que se dedican a la fabricación de envases y botellas de vidrio. Pero algo muy interesante que vieron los estudiantes que vinieron a trabajar en las estancias cortas de investigación de la Facultad de Química es que ellos se dieron cuenta que generamos una cantidad muy importante de material de vidrio que se rompe en nuestro laboratorio de ingeniería ambiental. Y entonces ahora hemos comenzado a trabajar con los residuos que nosotros mismos, que el mismo instituto está generando, y que esa cantidad no es despreciable, ¿no?
quizá no sé si me permitan expresar el número, pero tan solo en el año 2022 generaron 819 kilos de material de vidrio roto. Entonces, es una cantidad bastante grande que ya hemos comenzado a trabajar con ella. Entonces, creo que me parece relevante que podamos utilizar nuestros propios residuos en el instituto. Y bueno, también para no dejar de lado estos nuevos, residuos agroindustriales, también comenzamos a trabajar con ceniza de bagazo de caña de azúcar que proviene del ingenio azucarero en el estado de Morelos. Una vez que ya se hicieron todas las cuestiones administrativas, procedemos a hacer lo que es la recolección y el muestreo. Realmente hemos tenido una apertura muy grande por parte de las empresas que nos reciben, nos dan un recorrido por las plantas, nos explican cómo es el proceso, nos dan números de generación, etcétera. Y una vez que ya tenemos ahora sí esos residuos en el instituto, lo que hacemos es realizar el proceso de acondicionamiento. ¿Qué quiere decir? De una muestra homogénea, representativa y adecuada para proceder a hacer su análisis químico y microestructural. Básicamente este proceso consiste en hacer un secado, el análisis granulométrico, si se requiere o no a lo mejor una molienda, un tamizado. Este trabajo es posible gracias al apoyo del Laboratorio de Ingeniería Ambiental y sobre todo por la infraestructura que podemos tener de la mano, ¿no? Son estufas, muflas, la cribadora mecánica, tamices. También nos apoyamos mucho del Laboratorio de Vías Terrestres, donde tienen un molino de bolas de rodillo. Y una vez que ya tenemos la muestra lista, ahora sí vamos a determinar su caracterización físico-química. También el Laboratorio de Ingeniería Ambiental nos apoya de una manera muy importante con los equipos más robustos. En este caso tenemos un espectrofotómetro infrarrojo, el equipo de fisisorción de nitrógeno y el análisis termogravimétrico. Cuando requerimos de hacer otras técnicas de caracterización, nos apoyamos también muy fuerte de otros institutos con los cuales se tiene colaboración para poder realizar este tipo de análisis. En este caso el Instituto de Investigaciones en Materiales y el Instituto de Geología. Con ellos podemos tener acceso al microscopio electrónico de barrido y de transmisión, difracción de rayos X, el espectrómetro secuencial de rayos X. Y aquí viene la parte más importante que hacen los estudiantes, que es el diseño de materiales. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente lo que hacemos es apoyarnos del diseño de experimentos, ¿no? Realmente el diseño de experimentos es una estrategia, ¿no? Una planeación de todos los experimentos para obtener conclusiones de manera rápida, eficiente y económica, porque lo hacemos con el menor número de experimentos. Y sí sabemos que todos los experimentos están constituidos por variables o factores, donde cada uno de ellos tiene ciertos valores, y que si nosotros cambiamos esos valores, ¿no? Van a generar un efecto sobre una salida, que en este caso pues sería nuestra variable de respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como factores, podemos nosotros estudiar, por ejemplo, si hacemos una mezcla de residuos, el porcentaje de cada una de ellas, el tiempo de curado, el pH, la relación sólido-líquido, la relación óxido de silicio, óxido de aluminio. Esos serían mis factores. Pero ahora lo que yo voy a hacer es que a mí me interesa que este material no solamente tenga una sola propiedad, sino yo quiero examinar al menos 3 o 4 de manera, simultánea, y permitir que el material no solamente tenga una buena resistencia mecánica, sino también a lo mejor me interesa que tenga una cierta densidad o a lo mejor un área superficial. Entonces, a través de este diseño de experimentos yo puedo a lo mejor maximizar la resistencia a la compresión y minimizar quizá la densidad. Entonces, todo esto es lo que me ha permitido diseñar estos materiales. Hay muchos estudiantes aquí, entonces básicamente voy a mencionar qué tiene de ventaja trabajar con diseño de experimentos. Pues me permite estudiar distintas variables de forma simultánea con el menor número de experimentos, determinar cuáles son las principales causas de variación en la variable de respuesta o variables de respuesta que a mí me interesan, encontrar cuáles son esas condiciones experimentales que permitan obtener esos valores extremos, es decir, cuando yo quiero una propiedad en su valor más máximo o mínimo, optimizar además estas variables de respuesta y quizá ahí también algo que nos
que nos interesa es obtener ese modelo estadístico matemático que me permita hacer predicciones sobre la variable de respuesta. Una vez que ya tengo conjuntadas todas mis condiciones experimentales, estos materiales se hacen de manera muy sencilla. Únicamente lo que hago es poner mi polvo del residuo, el activador alcalino, se forma la suspensión semilíquida, lo deposito en un molde con una mesa vibradora, lo que hago es compactar el material y obtener el material sólido. Y aquí hay algo muy importante, nosotros podemos diseñar el material en la forma que nosotros queramos, dependiendo de la aplicación. Podemos obtener una placa, un tabique, un monolito, si ese monolito debe tener cierta porosidad, etcétera. Una vez que ya hemos hecho, pues ahora nos toca hacer la parte también interesante, que es la caracterización y la evaluación de esos materiales. Y ahorita voy a presentar básicamente algunos de los resultados que ya hemos obtenido en el grupo de investigación. Primero, pues tenemos que conocer las cenizas y la escoria. Entonces, lo que se hizo fue primero hacer un cemento alternativo a partir de escoria de hierro, obtener precisamente una de las gráficas que nos permitan encontrar el máximo ascenso, ¿no?, de esa variable de respuesta, y hemos llegado a optimizar esa resistencia a la compresión de 71 megapascales en tan solo 7 días y de 92 megapascales en 28 días. Para hacer una similitud con el cemento tiene 20 megapascales en 28 días. ¿Qué ventajas tiene? Se obtienen condiciones ambientales, no se requieren procesos de calcinación, no requiero ni siquiera adicionar cemento y el proceso de fabricación muy simple. Este fue un proyecto que se hizo con patrocinio de Degapa-Papit y no se quedó ahí, sino que se hizo una modificación superficial del cemento y encontramos que tenía propiedades de captura de CO2 y de aquí deriva la primer patente. El segundo trabajo, ahora lo que hicimos es trabajar con la ceniza volante. ¿Pero qué fue lo que hicimos? Bueno, seguimos ocupando un reactivo. Pues vamos a ver si ahora podemos ocupar un activador alternativo. Entonces, ahora lo que hicimos fue precisamente trabajar con un residuo, lo ponemos en hidróxido de sodio, hacemos una reacción química en caliente, alrededor de 90 grados Celsius, obtenemos un material, digamos una suspensión, la suspensión se filtra y obtenemos ese filtrado y después lo llevamos a analizar por espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente para determinar precisamente la concentración de silicio y aluminio que tiene ese activador alcalino. Y hemos visto datos muy importantes. El primero, cuando nosotros hacemos la activación de la ceniza, la resistencia a la compresión únicamente cuando utilizamos hidróxido de sodio solo es de 16.9 y 22.3 megapascales en 7 y 14 días. Pero ¿qué pasa si yo utilizo la mezcla del hidróxido con el silicato? Aumenta de 30.1 a 35.7 megapascales. Pero cuando nosotros hacemos la activación con el activador alternativo, oh sorpresa, a tiempos más largos obtenemos una resistencia por arriba de los 53 megapascales. Entonces, eso ha sido uno de los también avances significativos que hemos tenido en el grupo de investigación, obtener un activador alternativo. Esperemos llegar al día en el que todo esté hecho a base de residuos. Otro de los grandes proyectos que tenemos ahorita también es trabajar con mezclas. Bueno, no solamente uno solo, y si ya vimos que la ceniza, que la escoria tiene un precio muy grande, ya en los últimos meses ya no nos ha costado trabajo acceder a este tipo de residuo, pues bueno, ahora vamos a ver qué tenemos a la mano, qué tenemos disponible y sobre todo en la cercanía con la Ciudad de México. Entonces ahora lo que estamos haciendo es estudiar mezclas de todos estos y ahora sí, nos vamos con alguna aplicación ya más tangible, ¿no?, que es la fabricación de tabiques. Entonces, una vez que elaboramos el tabique, hacemos una evaluación, por ejemplo, de su capacidad de absorción de agua, de su resistencia a la compresión. Aquí es donde hacemos uso de la mano de los microscopios para determinar precisamente si todos estos precursores se disuelven o reaccionan y cómo es que evolucionan a lo largo de esos 7, 14 y 28 días que nos dan esa resistencia mecánica, y podemos ir viendo, ¿no?, que hay algunos rastros de alguno de los precursores o de los, creo que me salí, ya,
precursores que siguen ahí, y entonces podemos de alguna manera estimar por qué falla el material. También hacemos uso de la composición química para determinar bien si es qué tipo de residuo el que está ahí presente y que no ha reaccionado. Y bueno, aquí lo que les quiero presentar es básicamente la infraestructura con la que contamos también y que nos apoyamos también de otras coordinaciones, como es la coordinación de estructuras y materiales, donde hacemos este tipo de pruebas. Y bueno, también estos tabiques han resultado bastante buenos porque tienen una resistencia a la compresión que si lo comparamos con el cemento gris anda alrededor de 37, mientras que nosotros andamos por ahí de 51 megapascales, y lo evaluamos bajo la norma mexicana, que pide un mínimo de 9 megapascales y nosotros sobrepasamos la norma. Entonces, de aquí que nosotros podemos utilizar estos tabiques para mampostería tanto estructural como no estructural. Si lo comparamos con otra norma, la norma mexicana C314, que pide como mínimo una resistencia de 44 megapascales, pues también podríamos ocuparlos como pavimento para tránsito ligero, peatonal, incluso hasta medio. En cuanto a la absorción de agua, esta es una propiedad muy interesante e importante porque muchos de estos tabiques pueden estar expuestos al exterior o al interior, entonces es una prueba que por norma se tiene que realizar. En este caso hemos visto que los materiales tienen una absorción inicial de 4 gramos por minuto, que es especial para la absorción de muros expuestos. En el caso de muros interiores, la norma me pide 7.5 y entonces en ambos casos yo veo que estoy por debajo del límite que establece la norma, entonces quiere decir que mi material es bastante bueno. En el caso de la absorción total, mi material tiene de 8.25 y la norma me pide de 12, entonces también pasamos la norma. De esta forma también podemos ocuparlo en infinidad de muros interiores, exteriores o con recubrimiento, ya sea para hacer bandas perimetrales, también para vivienda de interés social, que es algo que también queremos ya hacer pláticas con alguna empresa que esté interesada, sobre todo con el gobierno, que pueda implementar este tipo de materiales. Y ya para terminar, estuvimos trabajando con los estudiantes en la Olimpiada Estudiantil de Proyectos Interdisciplinarios de Ingeniería en el 2003, bajo el eje temático Ciudades Inteligentes y Sustentables. Ellos lo que hicieron fue ahora sí irse más allá, ¿no? Trabajar con concretos alternativos a través de mezclas de residuos agroindustriales urbanos. En su primera etapa ellos encontraron una resistencia de 10 a 15 megapascales en 7 días, que creo que es bastante bueno. Hay que madurar ese proyecto y dentro de ese proyecto ellos obtuvieron el primer lugar. Y bueno, como comentarios finales, la verdad es que la activación alcalina, no solamente de un solo residuo, sino de una mezcla de residuos, se perfila como una solución viable para superar todos los efectos adversos de la generación de todos ellos. Asimismo, yo creo que se requiere hacer una evaluación de estos materiales en un ambiente real que nos permita saber o conocer su durabilidad a corto, mediano y largo plazo, la adaptación de los materiales con los ya existentes, porque también debe ser una compatibilidad con lo que ya está, nuevas aplicaciones para incentivar precisamente el uso de estos materiales a gran escala, y también necesitamos procesos constructivos que faciliten la elaboración de elementos de difícil diseño, que hay que decir prefabricados grandes, ¿no? Que podamos tener ya ese tipo de aplicaciones. Y bueno, creo que lo más importante de todos estos proyectos son los estudiantes, son quienes algunos que aparecen aquí ya obtuvieron su tesis de licenciatura, unos están por concluir, unas están en proceso, y también, bueno, creo que la parte muy importante de todo proyecto es el apoyo que tiene del laboratorio, en este caso del Laboratorio de Ingeniería Ambiental, de la doctora Susana Zaval, que lo encabeza, y todo su equipo de trabajo. También hemos recibido un apoyo muy importante de otros laboratorios, como es el Laboratorio de Vías Terrestres para hacer todas las pruebas mecánicas, en particular a la doctora Alexandra Osa y el doctor Mario Flores Guzmán y todo su equipo de laboratoristas. También el Laboratorio de Estructuras y Materiales ha sido de gran ayuda para el desarrollo de todos estos proyectos, en particular del doctor Marcos Mauricio Chávez y el apoyo de todos sus laboratoristas. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Si por favor nos acompañas. Me maravilla cómo menciona las cosas como si fueran muy fáciles de hacer, pero es una gran cantidad de trabajo.
Y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos preguntas en sala o en redes. Acá, el maestro Palomas. Sí, gracias. Muchas felicidades, está muy interesante. Nada más comentó algo de que ya estaban en acercamiento con algo de la industria. Creo que sería muy interesante que sea un proyecto ahora que tiene financiamiento propio de la UNAM. Yo creo que este proyecto podría conseguir financiamiento, no sé, de Cemex, de Apasco, de Cruz Azul, sobre todo estas cementeras, o de incluso el gobierno de la Ciudad de México en la planta de asfaltos, ¿no? Porque también se pueden introducir. Eso sería muy interesante porque creo que tiene muchas ventajas. Seguramente ellos han investigado algo de este tipo de materiales. La escoria del fierro sí ya se ha usado en concretos para mejorar la resistencia y la elasticidad. Y nada más un comentario, el tema del manejo de los residuos es bien interesante, pero sí es bien complicado. Suena, a todo el mundo nos encanta, ¿no? Pero la verdad ya cuando lo pone uno en la práctica, el costo aún de poder tener la pepena, de poder liberar el acero, la carbonatación, ayer lo hablaba el doctor José Alberto Escobar, o sea, muchas cosas que mantienen los residuos sólidos que se desechan, el tema de poderlos reutilizar está aún en el costeo. Es muy complicado, yo lo he intentado en algunas veces con gente del gobierno y finalmente el problema es el costo. Entonces nada más es un comentario que siempre tenemos que tomar en cuenta en cualquier tipo de investigación. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Sí, realmente lo que comenta es muy cierto. O sea, implica un costo el traer precisamente el residuo, entonces lo que queremos es aprovechar los que están, digamos, de manera local. Una vez que llega, pues también hay que hacerle cierto tratamiento. De hecho, a veces pensaríamos que utilizar el vidrio, qué padre, se reutiliza al 100%, pero en realidad las estadísticas dicen que no es así, ¿no? Entonces también, una vez que tenemos también el residuo, pues requerimos de hacerle procesamientos, ¿no? Como ya vimos, a lo mejor lo requerimos seco, tamizado, con un cierto tamaño de partícula, quizá a lo mejor en el caso de las botellas quitar las etiquetas, o sea, eso es lo que de alguna manera también ha retrasado un poco que se tenga esa aplicación a gran escala. Y también, bueno, hay que considerar que al hacer un residuo, nos ha pasado en el grupo de investigación, veníamos trabajando con más o menos alrededor de unos 300 kilos de una escoria de hierro de Coahuila, que casi resulta ser mágica porque la mezclamos y rápidamente fragua. Uno de los estudiantes aquí presente fue a Coahuila, trajo la escoria, estábamos bien emocionados porque nos trajimos 300 kilos también y, oh sorpresa, cuando hicimos el análisis químico, tenía la composición química, pero la composición mineralógica no era la misma y entonces, ¿qué hacemos? Ahora hay que hacer algún ajuste en las mezclas para poder compensar el faltante que traía de la sílice. Entonces también a veces dependemos de que el proceso que tenga esa fábrica esté operando al 98%, al 100%, porque entonces tenemos mayor o menor cantidades de ciertos componentes en el residuo y entonces nos cambia todo. Muchas gracias. 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 Acá el maestro, por favor, el micrófono. Espera el micrófono, por favor. Muchas gracias. Efectivamente, los costos, o sea, cuando hablamos de reutilizar los materiales, la logística en México es un tema muy caro. La logística del dinero es todavía mucho mayor, pero bueno, la logística de los materiales es carísimo. Hay dos plantas básicamente, que es la de Sicarza, o lo que era Sicarza, y lo que es AMSA en Coahuila, de escoria de alto horno, y efectivamente las composiciones varían también de su producción. Para que tengan una idea, la tonelada de alto horno, de escoria de alto horno, pagaba Sicarza a Cementos Apasco, Planta Acapulco, 50 centavos de dólar por llevarse la escoria de alto horno. En el año 2001, Sicarza le cobraba a Pasco $7 la tonelada. O sea, entonces se empieza a volver un tema ya no de cemento ni de construcción, sino de temas financieros. Si le sumamos la logística,
Si vemos las otras alternativas, como puede ser incluso la de agricultura, de la cáscara y todo eso, que son buenísimas, pero no nos da la producción a veces. Tendríamos que buscar, no sé, residenciales muy ecológicos, muy de la zona, que pudiera aprovechar lo que está en la zona. Otro material de residuo que es buenísimo, y para otros materiales, es la arena sílica. Y la arena sílica residual la encontramos en las plantas de fundición automotrices, por ejemplo, que hay muchísimas y que hoy pagan porque se la lleven, ¿no? Entonces, ahí hay otra oportunidad, pero sí tendríamos que focalizar los desarrollos ya productivos, digamos, o la funcionalidad de estos materiales, pues muy de manera regional o de zona, para poder que los costos no nos coman y poderlos hacer viables. Muchas gracias. No, al contrario, muchas felicidades. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo nada más una, ya aprovechando que… No sé, Amalia, si tenemos algo en línea. Tenemos comentarios y felicitaciones, y el último es de Judith Ramos. Muchas gracias. Doctora Tania, es muy interesante y confío que pueda conseguir el patrocinio para que pueda hacer la transferencia de su tecnología. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como estaba viendo varias cosas, la acidez de la ceniza volcánica no ha sido un factor difícil de manejar, o es benéfico para lo que haces. Sí, de hecho, los primeros también trabajos que se hicieron, y no me dejarán mentir, en las presas también se han utilizado, en la construcción de presas se ha utilizado la escoria, y también en el Coliseo de Roma, al parecer, se utilizaron cenizas volcánicas. O sea, digamos, ahí se tiene también un fuerte potencial de tener este tipo de residuos, ¿no? Se han trabajado, creo que ya por ahí hay un grupo de investigación muy fuerte en Italia que, haciendo uso precisamente de esos rastros que tienen todavía de ceniza volcánica, las han comenzado a utilizar para la fabricación de este tipo de materiales. Muy bien. Muchísimas gracias. Una pregunta acá en streaming. Sí. Amalia García, por favor. Arquigen Mex dice: doctora García, felicidades por sus tesis promovidas. ¿Hay alguna tesis de licenciatura que falte, que sume al proyecto? Sí. De hecho, ahorita están 3 en desarrollo. Ya ahorita hemos cambiado un poquito la línea de investigación, sobre todo por lo que nos demanda los proyectos de SECTEI. Ahorita ya estamos comenzando en otra rama, nos hemos ido a los materiales ya, digamos, como materiales absorbentes e intercambiadores iónicos para precisamente el tratamiento de agua. Entonces nos hemos ido un poquito desviado, ¿no? Pero realmente estos materiales es lo que me gusta, que pueden ser muy versátiles, y conocer precisamente los fundamentos de esto, que es la química, pues realmente eso nos abre las puertas para tener un mundo y un sinfín de aplicaciones para estos materiales. Entonces ahorita precisamente Fernando trabaja con lo que es intercambio iónico y absorción. Hay otro chico que es Eduardo, que se acaba de incorporar, él está comenzando a trabajar también esta parte de absorbentes, pero lo vamos a enfocar para aguas reales. Entonces esperemos que poco a poco esto vaya avanzando. Vamos de la mano con el equipo de la doctora Rosa María Ramírez, que es digamos, la parte fundamental para darle la aplicación ya real este tipo de materiales. Entonces esperemos que en poco tiempo también nos den la oportunidad de ir presentando esos resultados, y bueno, pues básicamente sería eso. Muchas gracias. Nada más para complementar. Creo que también le están preguntando subjetivamente si tiene espacio para realización de tesis o temas, entonces es el momento. Ok, claro que sí, son bienvenidos. De hecho, en el grupo tenemos ingenieros químicos, tenemos un químico farmacéutico biólogo que está por graduarse. Van a decir, bueno, ¿qué hace un químico farmacéutico ahí? Pues básicamente esta tiene una fuerte parte química, entonces estudiar los mecanismos de reacción, ver si nos funciona bien la ceniza o la escoria, por qué la ceniza nos funciona mejor o la escoria nos funciona mejor, pues ahí están las bases de los químicos. Ante todo tenemos la Q, ya sea en ingeniería química metalúrgica, ahora los químicos e ingenieros en materiales. Ante todo tenemos la Q y tenemos que sacar la química adelante. Entonces creo que vamos de la mano. Muy bien.
y promoviendo la química como debe ser. Bueno, si tienen más preguntas, en el receso lo pueden hacer. Pasamos a la parte que a todos nos gusta de las preguntas para el público. No sé si tienes tus 2 preguntas. Voy a hacer una, Ok. quizá es la más sencilla, si nos pueden mencionar al menos 3 diferentes residuos que podríamos utilizar de los que se presentaron en esa gráfica tridimensional de barras. Es una pregunta muy fácil. A ver, jóvenes, anímense. ¿Quién dice yo? Tú tienes la intención. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. A ver, acá el micrófono. Tu nombre y de dónde vienes y tu respuesta. Hola, sí. Jesús Flores, de la Facultad de Química, Ok. estudiante de licenciatura. Sería escoria, ceniza volátil y vidrio. Ok, ¿Es correcto? Es correcto. Correcto. Acá un aplauso y tu reflexión y su premio, por favor. Si nos haces una reflexión, por favor, sobre lo que es ser ingeniero o el tema de la doctora García, por favor. Pues, o sea, es un tema muy interesante y sí abarca muchas ramas de la química, como bien lo dijo. Y creo, o sea, como una reflexión pequeña, creo que es muy importante y a largo plazo, como ahorita por las gráficas, los resultados y como bien lo explicó, está teniendo un gran impacto y en el futuro se va a ver muy bien reflejado. Y creo que hay como pequeñas trabas que son como un poco como el ámbito económico, la estructura y todo, pero siento que sí en un futuro va a tener un gran boom, un gran impacto y es muy muy importante y muy enriquecedor saber que se puede implementar en muchas áreas los diferentes conocimientos y es muy multidisciplinario y siento que con la ayuda de varias ramas se puede lograr grandes cosas. Muy bien, muchas gracias por tu participación y ahí tienes tu pequeño premio. La segunda pregunta, doctora. Un aplauso para Jesús. Usted, doctora, las mías están más fáciles. A ver, veamos. Híjole, ay, apunté muchas cosas. Permítanme. A ver, México, ¿qué lugar ocupa a nivel mundial en producción de acero, que es de donde vienen los residuos de los que nos ha estado hablando? Acá, el joven. ¿El 15? Es correcto. Muy bien. Tu nombre, de dónde vienes y, bueno, un aplauso para el que respondió. Y tu reflexión también. Yo soy Israel Olivares, soy del Instituto de Ingeniería, de la Maestría en Ingeniería Ambiental. Y mi reflexión es que todos los días caminamos por estos materiales que constituyen el piso y ni siquiera sabemos cuál es el impacto ambiental que tienen. Entonces es importantísimo el desarrollo que se tiene a través de la doctora Tania. Muy bien, muchísimas gracias. Tu premio y un aplauso otra vez para nuestro compañero. Y bueno, le doy las gracias a la doctora Tania García, por haber estado aquí presente. Le doy su reconocimiento. Gracias. Y un pequeño obsequio de parte del instituto por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias.